Bueno, pues entonces, vamos a empezar el día de hoy. Es, pues nuestra última sesión de clase. Vamos a hablar de redes sociales y el entorno digital. Y bueno, pues ya las actividades las finalizaremos en 8 días, cuando ustedes expongan muy brevemente la rúbrica que ya les he compartido. ¿Sale? Recuerden, y ya les había anticipado, sí voy a necesitar esa parte, además del tema del envío del documento, que todos puedan conectarse al menos en audio, para que puedan exponer muy brevemente su red social, darnos los datos que ustedes encontraron y que con eso finalicemos su actividad, ¿sale? Ya se los había comentado desde hace 8 días, para que pues al menos los compañeros que están en línea lo tomen en consideración, ¿sale? Los que estamos en presencial, pues ya nos veremos ahí en el aula. Bueno, dicho eso, muy bien, pues voy a comenzar hablando con ustedes de esto que son las redes sociales. Y bueno, eh, déjame mover esto aquí. Bueno, el tema de las redes sociales, pues yo creo que es un tema que como generación conocemos todos, la gran mayoría. Hace 8 días igual comentábamos con por ahí las compañeras, ¿no? De cómo algunas de ellas ya incluso han utilizado herramientas más, sofisticadas de las redes sociales, en donde podemos hacer publicidad, ¿no? Podemos, incluso proyectar nuestras ventas, etcétera. Pero pues normalmente las redes sociales digitales surgieron, ¿no? Mediante este esquema de la conectividad, ¿no? De la conectividad y pues de compartir en un entorno muy amplio, como puede ser el entorno digital. Y bueno, ahí ustedes me van a decir con sus investigaciones cómo es que han surgido esas redes sociales, ¿no? Bueno, ¿qué es el entorno digital? Pues es un conjunto de canales, plataformas y herramientas de las que dispone la sociedad para tener presencia en Internet, ¿no? Entonces les digo, esto va desde un tema pues de ocio, de un tema ya, pues personal, ¿no? Es conocido que hay personas que probablemente en el entorno físico, social, son un poco más introvertidas y las redes sociales las vuelven más extrovertidas, ¿no? Precisamente pues porque estamos del otro lado de una pantalla, porque podemos, inclusive esto a veces suele ser bueno o malo, porque el anonimato a veces, ¿no? Tal vez no todas las personas compartimos nuestro perfil personal o sí o no. Todo eso depende, el anonimato a veces nos da incluso hasta la posibilidad de hacer opiniones, compartir contenido, cosa que no haríamos tal vez, ¿no? O que nos es más difícil hacerlo en el entorno físico. Entonces, a eso se refiere el entorno digital. Ahora esto ya tiene sus años, ¿no? Ya tiene algunos años de presencia. Muchas redes sociales ya se han consolidado en ese tiempo, otras más han desaparecido y otras han surgido muy rápido, ¿no? Han tenido un crecimiento exponencial verdaderamente muy, muy rápido. Bueno, ¿qué características tiene ese entorno digital? Bueno, primero, como menciona aquí la diapositiva, está el concepto de la inmediatez, dice, ¿no? Esto es importante porque lo que nos menciona es que se ha incrementado, dice, la velocidad de la información con respuestas inmediatas y mensajes instantáneos, ¿no? Si ustedes han interactuado o como las compañeras o las compañeras que han desarrollado estas herramientas de internet a través de redes sociales, cuando tenemos un negocio o si ustedes le escriben a algún negocio o una cuenta catalogada así como de negocio, incluso en ciertas redes sociales muestra la característica que dice qué tan rápido tiene esa empresa o esa persona la capacidad de responder. Y bueno, eso tiene mucha valoración. De hecho, yo he visto luego perfiles de emprendimientos, empresas en internet o en redes sociales y muchas no actualizan el contenido, ¿no? Muchas se quedaron hace un año, dos, etcétera. En la pandemia, ¿no? Muchas ahí se quedaron. Y hay otras que siguen, ¿no? Y ahí viene cuando ustedes le mandan un mensaje personal, dice, normalmente tarda en responder y ahí viene el tiempo promedio, ¿no? Entonces, eso. Y otra que sí, por ahí, por ejemplo, ahí nos lo va a decir la persona que le tocó exponer el tema de TikTok, eh, pues está el concepto, a ver, déjenme, perdón, déjenme checar aquí de una de sus compañeras que dice que no puede entrar. Pero mientras sigo platicando, está el concepto de TikTok que vino a revolucionar todo este tema
de las, em, de las redes sociales, porque antes el contenido, por ejemplo, en plataformas como la de YouTube, ¿no? Nosotros teníamos un, un contenido de varios minutos, mínimo unos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, etcétera. Y eso nos permitía en su momento, pues tener ese contenido durante ese tiempo. En cambio, ahora con el tema de TikTok, que, por ejemplo, es muy rápido, ¿no? Yo digo, hay videos ya más largos, ¿no? Pero normalmente, o por default, por definición, los videos son de 15 segundos, ¿no? Entonces, y de hecho, hay publicidad en TikTok de esos 15 segundos, ¿no? Que sí, es bastante, cuando hablamos de publicidad es bastante, pero es la modificación sobre la inmediatez que ha tenido, en este caso, el entorno digital, ¿no? Cada vez queremos la información más rápida y el contenido más rápido. Cantidad, los sistemas digitales han aumentado la capacidad de almacenamiento, superando por mucho la capacidad de medios físicos. Personalmente, yo sí tengo una clasificación, ¿no? En Facebook comparto cierto contenido, entre temas personales, temas ahí de diversión, qué sé yo. En YouTube, por ejemplo, normalmente, o los videos que tengo en mi perfil de YouTube, son de estos, de clases, ¿no? Desde la pandemia hasta el día de hoy, se han subido clases todo el tiempo, ¿no? Y si ustedes entran a mi perfil, ahí van a encontrar videos de cuando la pandemia, ¿no? Que estábamos en línea. Entonces, ese es el contenido. Pero, vamos, normalmente cuando, por ejemplo, grabo ahorita la pantalla con ustedes, es un archivo bastante pesado. Y eso que no estoy grabando un video, estoy capturando en mi pantalla. Cuando lo subo a YouTube, inmediatamente lo borro de mi dispositivo. Ya está en YouTube, ahí va a estar, ¿no? O sea, iba a estar en línea todo el tiempo que dure la plataforma. Entonces, justamente tengo mucha más capacidad. Hablando de los Drive, por ejemplo, ¿no? O sea, nos dan 15 gigas así nada más gratuitos, cosa que una memoria ya se queda corta, tal vez, ¿no? Y podemos almacenar muchísima información ahí, etcétera, ¿no? Entonces, otra clasificación que yo tengo, utilizo otras, por ejemplo, como Instagram, para compartir fotografías, sí, un poquito para los conocidos contactos, pero también lo entiendo como una forma, como un álbum fotográfico que va a estar ahí, ¿no? De por vida, siempre va a estar ahí. Entonces siempre voy a poder ver esas fotos en esa plataforma. Se me descomponga la computadora, pierda la memoria, quite el celular, etcétera. Entrando a mi perfil de Instagram voy a poder ver esas fotografías que han sido importantes para mí, ¿no? Entonces se puede utilizar ahora eso como un medio, ¿no? Para el concepto de almacenar información. Deslocalización, pues por supuesto, porque los medios digitales permiten acceder a información desde cualquier parte del mundo, lo que les decía, ¿no? O sea, yo puedo acceder a las plataformas del entorno digital. Digo, hay ciertas restricciones, sí, ¿no? Porque, por ejemplo, hay aplicaciones por la forma de gobierno y por las situaciones de, por ejemplo, la parte de China, en donde no puedo abrir ciertas redes sociales. Y también ahora sucede en Estados Unidos a veces, ¿no? Que hay ciertas restricciones para ciertas aplicaciones. Pero bueno, hablando del entorno digital en general, pues es así, ¿no? La deslocalización es importante porque en cualquier parte del mundo yo puedo acceder a estos contenidos. Claro, claro, insisto, dependiendo del lugar un poquito también, ¿no? Pero en general, pues sí puedo. Hipertextualidad se refiere a que se pueden relacionar diferentes formas de textos, dice, e información entre plataformas. Por ahí, por ejemplo, el que le tocó X se caracteriza porque dice que son publicaciones de cierto número de caracteres. En la actualidad, eso igual ya quedó en el pasado. Ya podemos escribir una carta completa y no pasa nada. Anteriormente eran 140 caracteres, ¿no? Entonces era muy preciso lo que querías compartir en esa red social y eran caracteres, o sea, texto. En la actualidad ya todas, ¿no? Giran en torno a transmisiones en vivo, imágenes, fotos, videos, audios, ¿no? Ya ha evolucionado, ¿no? Pero la esencia, por ejemplo, de redes sociales como X era esa, ¿no? Solamente textos. En la actualidad ya no. Y luego, por ejemplo, si ustedes, a varios de ustedes les tocó una red social del universo de Meta, en este caso, se puede compartir en todas las redes sociales de Meta el mismo contenido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo soy más acostumbrado al Instagram y de repente digo quiero compartir una foto, un reel o un estado, lo que ustedes quieran,
Luego puedo compartir en WhatsApp, en Facebook, en Threads, en todas las plataformas de X, ¿no? De forma inmediata. Y también en las demás, ¿no? O sea, digo, en estas es mucho más accesible porque forman parte del mismo universo, pero en cualquiera, ¿no? Ustedes hacen una publicación en X, ustedes hacen una publicación en Snap, ustedes hacen una publicación en TikTok y tiene las opciones, ¿no? ¿Dónde lo quieres compartir? En WhatsApp, lo quieres compartir en Instagram, etcétera. Entonces, al final todas ya están enlazadas, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Pues por la hipertextualidad, ¿no? Comparten, perdón, esa forma de relacionarse. Y multimodalidad. En este caso se refiere, dice, a que en los recursos digitales se pueden combinar textos, sonidos, videos, imágenes en un mismo sitio, ¿no? Y efectivamente, así es como llega a suceder en su momento. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa? Ahora sí, pasamos al concepto de las redes sociales. Bueno, las redes sociales, dice, se pueden definir como la forma de interacción entre la sociedad. Esa es una red social normal. O sea, el hecho de que, por ejemplo, cuando yo veo a sus compañeros o a ustedes en línea en la clase, eso es una red social, ¿no? En sus clases de sociología, por ejemplo, a veces se define así, ¿no? Es justamente la capacidad de comunicación y de, pues en su momento, pues convivencia que podemos tener las personas. Normalmente las redes sociales, dice, comparten gustos o preferencias entre personas, grupos e incluso empresas, ¿no? Eso es normal. Todavía no estamos en el entorno digital. Eso es normal, ¿no? Si yo voy a jugar fútbol todos los sábados, esa es mi red social, ¿no? O sea, yo comparto un interés con un grupo de personas que es el fútbol, ¿no? Si yo salgo a divertirme un sábado por la noche con mis compañeros amigos, es eso, ¿no? Comparto el gusto por salir a divertirme un sábado o viernes en la noche con personas que comparten mis propios gustos, ¿no? Y así sucesivamente. Hay redes sociales mucho más personales, hay otras que son más profesionales, ¿no? En el trabajo, tal vez mis compañeros de trabajo tenemos una buena relación, pero no somos amigos, ¿no? O sea, sí nos llevamos muy bien en temas de la relación laboral, pero no voy a salir con ellos a divertirme probablemente, ¿no? Entonces depende mucho de qué tipo de grupo estemos hablando. Como dice aquí, grupos o incluso empresas, ¿no? Porque si de repente, por ejemplo, yo soy un emprendedor, los emprendedores normalmente tienen o deben de tener un grupo amplio de red social, porque pues justamente, ¿no? Para colocar mis productos, para tener proveedores, para tener compradores, etcétera. Esos son redes sociales. Actualmente, como dice, vivimos en la era de las redes sociales, pero agregándole aquí digitales, ¿no? Donde todo se publica a todos, buscando compartir experiencias y ver la de otros, ¿no? Que normalmente es así, ¿no? Digo, salvo ciertas excepciones, la mayoría de nosotros comparte cosas que nos gustan, que nos gustaría que otros supieran, conocieran, en el sentido de, pues sí, probablemente la aprobación social y de compartir momentos buenos, ¿no? Les digo, sí, habrá gente que también comparte momentos malos. Las redes sociales no se quedan en solamente temas personales, ¿no? En la actualidad es súper importante porque son medios de comunicación, tal vez ya ahora, que los medios tradicionales no son iguales, ¿no? Por ahí, igual, cuando vean las características, si es que no manejan, por ejemplo, plataformas como X, comparado con Facebook, por ejemplo, o con Instagram, X no tiene una censura tan grande como Facebook e Instagram. Y no tanto de censurar porque no nos permita compartir contenido, sino que es más explícito, ¿no? En el caso de X, si ustedes navegan en las redes, en la red social, pues de repente nos puede salir literalmente un contenido bastante explícito, ya sea violento, ya sea de contenido sexual, ya sea de algún tipo de abuso, etcétera. Todo eso nos puede salir, ¿no? Así literalmente en la red social sin ningún tipo de censura. En cambio, si nosotros queremos subir algo de ese tipo, inclusive escribir así, escribir texto en donde se mencione alguno de estos contenidos, en la publicación se baja, ¿no? Por eso es que luego ese tipo de, no sé, por ejemplo, crimen organizado, la plataforma de Facebook la escriben con números, letras o tratando de dar a entender otra cosa, porque si lo detecta la red social, va a bajar la publicación, ¿no? Entonces,
de eso dependen ciertas redes sociales, ¿no? Entonces muchas de ellas ya no nada más están en el plano personal, muchas de ellas son de comunicadores, personas que comparten trabajos, personas que comparten investigaciones, ¿no? Y eso ha venido a cambiar la experiencia, ¿no? Antes era sumamente complejo que las personas pudieran, eh, en su momento, compartir sus experiencias, ¿no? O sea, llegar, por ejemplo, a compartir un mensaje en la televisión, pues era muy costoso, ¿no? No todos podríamos tener acceso a ello. En la actualidad sigue siendo así. Si yo quiero hacer un anuncio en la televisión es muy complicado, muy costoso. Perdón, eh, en cambio, si lo hago en redes sociales, pues hasta se viraliza mucho más rápido, ¿no? O sea, hay veces en las que comparten un contenido, una noticia, algo trascendente y la viralización del mismo hace que tenga mucha más relevancia que si hubiera salido en la televisión, ¿no? Y no tuve que pagar. Claro, eso necesita unión de situaciones que nos lleven justamente a eso, ¿no? Al tema de que se pueda exponer algo de forma viral. Pero bueno, eso es a lo que voy, ¿no? El concepto de que es una era de las redes sociales en donde se comenta, se publica todo respecto a ese tipo de situaciones. Los seres humanos por naturaleza pues somos sociables, ¿no? Normalmente más, menos, pero pues tenemos o dependemos de vivir en sociedad. Por más que a mí no me guste convivir con las personas, dependo de algunas de ellas, ¿no? Para sobrevivir, claro está, ¿no? Tengo que salir, tengo que comprar, tengo que comer, etcétera, ¿no? Hay otros que sí son muchos más sociables, ¿no? Y que ese entorno se vuelve mucho más amplio. Ya sea como dice una criatura individual y racional, no es autosuficiente y requiere de la ayuda y protección de los demás. Estas plataformas sociales fueron creadas por la constante necesidad de las personas por querer compartir sus logros o dudas para que sean resueltas o elogiadas por los demás, ¿no? Y justamente pues las redes sociales abundan de ello, ¿no? Normalmente pues compartimos, les digo, momentos que nos gustaría que los otros vieran también, ¿no? Gente que está lejos la pueda percibir, ¿no? Yo recuerdo mucho que cuando hay así, no sé, alguna festividad patronal, etcétera, mi familia viene de una comunidad cerca aquí de la ciudad, pues muchas de ellas, se veía ahí, ¿no? Cómo grababan los eventos, etcétera, y ahora lo que lo veo cuando regreso a este tipo de festividades, lo hacen en transmisiones en vivo, ¿no? A través de Facebook sobre todo. Entonces, eso también ha ido modificando, ¿no? La parte de compartir el contenido. Insisto, hay tantas redes sociales, cada una se supone que tiene su propio enfoque, ¿no? Cada una está hecha para ciertas circunstancias, aunque parecieran iguales, ¿no? Cada una tiene su porqué, ¿no? Que es lo que ustedes van a escribir a partir de su rúbrica, ¿no? Pero les digo, la idea es esa, ¿no? El concepto de que normalmente todo gira también en torno a la aceptación, ¿no? Que puedan tener las personas respecto a su persona, a la propia red social, ¿no? Normalmente se publican cosas, pues buenas, ¿no? O logros, como dice aquí, precisamente para que podamos, ¿no? Tener una empatía o que la gente pueda tener una empatía junto con nosotros. ¿Qué más? Bueno, aplicaciones que tienen las redes sociales digitales. Primera, un segundo, primera, la comunicación, ¿no? La comunicación, porque dice, la comunicación entre las personas es más fácil gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación y las redes sociales digitales. Muy útil incluso en situaciones de desastres, ¿no? En la actualidad, digo, si nosotros nos vamos a 35 años atrás, pues era complicado, ¿no? O sea, era a través tal vez de una línea telefónica, no había una transmisión en vivo, no había forma de compartir fotografías de forma digital, etcétera. Y ahora, pues todo esto ya se nos hace muy normal, pero la verdad es que ha sido un gran salto, ¿no? El poder comunicarnos con cualquier persona es así. El tener una transmisión en vivo, justamente eventos trascendentales en la historia, actualmente sería impensable que en la antigüedad pudiera haber sido así, ¿no? Entonces, como forma de comunicación, por supuesto que es súper importante y vital. Como dice ahí, ¿no? Si ustedes lo han visto,
Creo que varias aplicaciones ya lo tienen, pero yo lo he visto más en Facebook, ¿no? Toquemos madera, pero el día que tiemble podemos ahí emitir una alerta, ¿no? De, pues yo estoy bien a pesar del sismo, ¿no? O ha sido la forma de comunicarse, ¿no? De repente las líneas telefónicas se saturan, etcétera, y por medio de las redes sociales podemos darnos cuenta de qué es lo que sucede, ¿no? No digamos en el concepto de la pandemia, no hubo de otra más que a través de las redes sociales, ¿no? Desde casa todo el mundo empezó a compartir cosas, comunicarse, ante el concepto de que no podíamos, ¿no? Presencialmente estar con nuestros conocidos o familiares. En cuestiones de marketing, se han desarrollado nuevas herramientas de mercadotecnia enfocadas exclusivamente en plataformas digitales, incluso contenido enfocado a lo que buscan los usuarios. Eso es lo más importante, yo creo. Creo que el otro día se los comenté, ¿no? Y sí, por más que haya muchas teorías conspirativas, no, su celular, créanme que no los está espiando, espero, salvo ciertas excepciones, pero no los está espiando, ¿no? Cuando ustedes aceptan los términos y condiciones de sus redes sociales, e incluso ahí viene, ¿no? Que van a acceder a sus contactos, a sus llamadas, al contenido de su celular, ustedes se lo autorizaron, ¿no? Al momento de decirle, sí, 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 ya acepto. Es como, pues se da cuenta de nuestros gustos, ¿no? Entonces les digo, no es nada conspiranoico que de repente estoy hablando de que se me antojó un café y que me empiecen a salir publicaciones sobre eso, ¿no? Les digo, ustedes lo autorizaron, ¿no? Y la red social va em, estudiando, digámoslo así, a través del Big Data, pues todas esas situaciones que tengan que ver con mi persona, mis gustos, mis preferencias, ¿no? Y es por eso que pues yo creo que a todos nos ha pasado, todos los que puedan interactuar o han interactuado en TikTok o el mismo Instagram, Facebook. Si a mí me interesa algo, por ejemplo, me gusta el béisbol y me pongo a buscar cosas de béisbol, pues todo el contenido que me empiece a sugerir va a ser sobre béisbol, ¿no? Y cuando me empiece a interesar otra cosa, poco a poco irá cambiando el contenido, ¿no? Precisamente porque se enfoca en el gusto del usuario. Lo mismo, si en algún momento ustedes, les digo, por internet o algo, buscan una cafetería o buscan una prenda de ropa, etcétera, pues en todas las redes sociales, sin excepción, nos va a empezar a sugerir y dar publicidad enfocada en eso, ¿no? Pues porque lo interpreta así y les digo, nosotros le hemos autorizado que lea esos datos, ¿no? Y para que justamente nos ofrezca un entorno más personalizado. Y así es, ¿no? De hecho, creo que no sé si también se los comenté a ustedes, pero yo recuerdo que mi cuenta de Facebook es la misma desde que creé mi primer Facebook, ¿no? Y cuando lo creé, pues no tenía mucho tiempo que Facebook empezaba a ser ya una red social consolidada. Entonces yo recuerdo que era un poco complicado el hecho de crear un perfil, ¿no? Porque, pues normal, te pide tus datos de persona, pero luego decía, ahora tus gustos, ¿no? Y había que estar metiendo gustos uno por uno, música, que si me gustaban las películas, que si me gustaba el deporte, etcétera. Era un poquito tediosillo y todo eso se hacía desde computadora. En la actualidad, la última red social que he abierto, pues es TikTok. Es la última que instalé. Y cuando la instalé y empecé a ver qué es lo que necesitaba en cuanto a datos, solito ya me dijo, tú eres fulano de tal, etcétera, etcétera. Y nada más si quieres verificar tu identidad, tienes que dar tu celular, lo que sé yo. Y la forma en como yo, bueno, como me sugiere contenidos era muy sencilla. Ellos solitos ya me mandaban, oye, ¿te gusta esto o esto? Ah, pues me gusta esto. ¿Te gusta este o el otro? Ah, me gusta el otro. Y así, una serie de preguntas muy sencillas y a partir de eso, con eso ya podía leer el contenido que me iba a ofrecer, ¿no? Entonces es muchísimo más fácil que hace algunos años. Dame un segundito, ¿eh? Perdón. Entonces, es mucho más sencillo, ¿no? Que hace algunos años y muy, muy, muy rápido. ¿Qué más? Clasificación. Las redes sociales tienen la capacidad, pues, de segmentar a la población según sus gustos, creencias y afiliaciones. Si ustedes igual han interactuado, sobre todo en Facebook,
hay muchísimos grupos, ¿no? Desde temas de noticias, viales, hasta conceptos de gente que le gusta cierto tipo de música, cierto tipo de deportes, etcétera. Intereses, vaya, personales, y hay una comunidad enorme, ¿no? O sea, yo he visto eh, grupos que tienen integrados a 5,000, 6,000 personas, ¿no? De un lugar, etcétera. Entonces eso permite, ¿no? También en cuanto a gustos, porque efectivamente, ¿no? Hay cierto tipo de redes sociales que tienen un uso particular. Por ejemplo, por ahí a alguien creo que le tocó hablar de Twitch, ¿no? Digo, yo no, sí he escuchado de él, no tengo una red, perdón, un perfil en Twitch, porque no es mucho mi interés esto que va enfocado al tema de las transmisiones de videojuegos en vivo, de que les gusta pues toda estos, pues influencers, ¿no? Que se dedican a este tipo de situaciones de contenido de videojuegos, etcétera. No es mucho mi interés, entonces no, ese no es mi gusto, ¿no? Habrá gente que sí. Yo tengo un perfil de YouTube, o YouTube al menos, a la actualidad, antes tal vez lo utilizaba así para el ocio, pero en la actualidad lo utilizo para esto, ¿no? Para compartir los videos de la clase y sinceramente ya no veo YouTube, ¿no? Veo otros, 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 otro tipo de contenido. Em, Creencias y afiliaciones, pues también, ¿no? Porque pues justamente muchas personas lo utilizan para ese tipo de promociones, ¿no? O en su momento, como dice ahí, afiliaciones porque em, puede ser, ¿no? Hasta para otro tipo de relaciones un poco ya más, más cercanas. Movimientos, ¿no? Los nuevos movimientos sociales actualmente se han gestado por la organización de los usuarios en las redes sociales, incluso como medios de denuncia o reconocimiento. Este, mm, Movimientos sociales que se han gestado a través de las redes sociales, incluso como medios de denuncia o reconocimiento, ¿no? Ahorita vamos a platicar de algunos, pero pues efectivamente el tema de los medios de denuncia es importante en las redes sociales. Digo, hemos caído también en esta parte, ¿no? Del acoso, hemos caído también en la parte del abuso, ¿no? Porque hay muchas personas que abusando de esto, ¿no? De tener ciertos seguidores, de tener ciertas vistas, han abusado, ¿no? De ese, pues sobre todo de esa popularidad, ¿no? En otras ocasiones ha servido muchísimo, ¿no? Como formas de denunciar algo que está mal, ¿no? O de llegar. Muchas veces hay ciertos casos en los que si no fueran por las redes sociales, no tendrían pues, ¿cómo se podría decir esto? No tendrían la relevancia o no se les prestaría la atención debida debido a eso, ¿no? Si no se viralizara, la autoridad probablemente ni tomara en consideración eso, ¿no? Entonces sí son muy útiles en ese sentido, precisamente para crear cierto tipo de movimientos, de denuncias, ¿no? Una forma también de acercarse, ¿no? A la autoridad o de visibilizar algo que les digo, hace 20 30 años hubiera sido muy complicado hacerlo, ¿no? En ese sentido, para, para el desarrollo de las mismas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, características que se tiene. Las redes sociales manejan la característica de la espontaneidad, porque las personas suelen actuar y expresarse tal y como piensan, y eso es lo que se vuelve muchas veces viral, ¿no? Porque nos identificamos con esas acciones. Hay mucho contenido que surgió así, ¿no? O sea, sin ser preparado, espontáneo, ¿no? Y pues les digo, eso nos identifica con ese tipo de contenido, por eso es que tenemos ciertas afinidades con él. Pues otra característica, pues el concepto de los influencers, ¿no? Este concepto de que
predominan nuevas figuras públicas que influyen en el pensamiento de los usuarios, ¿no? O sea, sería impensable que ciertos personajes que en la actualidad son muy famosos, hubieran podido llegar a o aspirar a esa fama sin las redes sociales, ¿no? Yo por ahí he visto, no lo sé, casos de, pues, artistas, cantantes, ¿no? Que si no fuera por las redes sociales, no los hubieran pelado, ¿no? O sea, es muy complicado, yo entiendo, ¿no? Ser o hacer una carrera de artista es muy complicado porque pues es un medio muy competitivo, hay muchas personas tal vez que quieren ingresar a ese tipo de situaciones y que no siempre se les da una oportunidad. Entonces las redes sociales han sido un gran escaparate, ¿no? Para mostrar su talento y a partir de ahí otros medios, el cine, la televisión, etcétera, los han en este caso proyectado, ¿no? Pero pues todo empieza o comienza a través de las redes sociales. Pues bueno, en cuanto a los influencers, esta parte es importante, ¿no? Ahora, influencers porque justamente influyen en, ¿no? En las personas. A mí se me hace súper interesante cómo hay chicos que empezaron en esto de las redes sociales muy jóvenes, en la actualidad están entre sus 20 y sus 30 y son multimillonarios, ¿no? Lo comenté un poquito en la clase pasada, ¿no? Sí, tal vez a los chicos en la actualidad se les hace algo muy pues muy fácil, ¿no? Muy, como que, pues yo quiero hacer eso, ¿no? Yo quiero estar pegado todo el día en la cámara y jugando videojuegos y subiéndolos, etcétera. Sí, yo creo que sí, claro, ha de ser una actividad bastante entretenida, pero no es sencilla, ¿no? O sea, he visto casos, he escuchado casos de personas que se dedican a esto y es mucha constancia, ¿no? Es prácticamente renunciar al entorno físico porque tienes que estar ahí pensando, desarrollando todo el tiempo detrás de una computadora, detrás de un celular y bueno, sí tiene su chiste, ¿no? O sea, se lo reconozco. Claro está que eso has tenido una influencia, valga la redundancia, pues un poquito equivocada a veces en la juventud, ¿no? Que muchos piensan que es muy sencillo dedicarse a eso cuando sí se necesita, ¿no? Constancia, sacrificio, preparación, inversión, ¿por qué no? Etcétera, ¿no? Pero bueno, no está de más mencionarlo, ¿no? Y por último, los influencers, les decía, también están desde la otra parte, ¿no? La parte negativa, en donde tal vez utilizan su popularidad, ¿no? Entre las personas para, en su momento, pues, atraer la atención, ya sea para bien o para mal, ¿no? Entonces, ha habido muchas ocasiones que muchos de estas personas han tratado de sacar ventaja, ¿no? De ese conocimiento de las personas y se les cree, ¿no? Las redes sociales tienen esta parte. En la actualidad pues como todos estamos detrás de un monitor, pues somos jueces, ¿no? Todos podemos juzgar una situación sin conocer el contexto, ¿no? Entonces, les digo, está muy de moda el acoso y estas situaciones, y si de repente alguien denuncia una situación de acoso, ya no escuchamos a la otra parte, ¿no? Ya decimos, no, pues le vamos a creer y empezamos a hacer ahí unas manifestaciones cuando no sabemos en verdad qué es lo que sucedió, ¿no? O sea, les digo, es una arma de dos filos. Podemos bien compartir contenido que sí necesita de atención o también se puede manipular las situaciones, ¿no? Inclusión, ante la diversidad de contenido, muchas personas podemos influir en otras o crear contenido viral popular. Hay para todos, ¿no? O sea, si a mí me gusta el cine, si a mí me gusta los superhéroes, si a mí me gusta la cocina, si a mí me gusta lo que sea, puedo encontrar contenido de eso, ¿no? O sea, de repente antes o anteriormente decía, hay que buscar la receta de tal cosa en internet y ahora hay que buscar la receta de tal cosa en TikTok, ¿no? Porque ahí en 5 minutos o menos ya te enseñaron cómo hacer algo, ¿no? O de forma muy sencilla, o tips. Yo lo he hecho, por ejemplo, en temas de la casa, ¿no? El otro día, no lo sé, no podía sacar un tornillo de la pared y ahí vi cómo lo hacen, ¿no? Entonces es muy ilustrativo y encuentra uno soluciones bien innovadoras o bastante creativas de cómo solucionar algo, ¿no? Entonces podemos encontrar cualquier tipo de contenido. Y pues estrategia, porque dice el contenido está enfocado y de calidad, pues llega a ser de un gran impulso para nuevas ideas sociales o de negocio, ¿no? Porque les digo, los decía ahí la compañera la clase pasada, ¿no? Lo podemos utilizar como una estrategia de negocios, yo puedo impulsar mi negocio a partir de las redes sociales, hay veces en las que tengo que invertir un poco,
otras no, ¿no? Porque les digo, en estos grupos yo veo, luego tengo ahí a algunas personas agregadas y utilizan estos grupos para compra y venta de cosas, ¿no? Entonces, ahí compran y venden. Y lo único que tienen que estar haciendo es estar subiendo las publicaciones y ponerse en contacto con las personas interesadas, ¿no? Ya así, como les decía, si yo quiero mayor proyección, pues la invierto un poquito y mi publicación sale de forma más constante, tiene más visión, etcétera, precisamente para temas de negocio, ¿no? Y bueno, para terminar por hoy, pues aquí están algunos ejemplos de movimientos sociales que se han desarrollado a partir de las redes sociales. Por ejemplo, el movimiento Me Too, si algunos de ustedes lo han identificado, es algo que era impensable que sucediera en una industria como el cine, que es pues bastante recelosa, ¿no? Si alguien trataba de denunciar algún acoso o abuso, pues simplemente lo borraban del mapa, ¿no? Ha pasado y se conocen en la actualidad muchos casos de actrices, actores, etcétera, de artistas que en su momento trataron de denunciar algo y simplemente la industria los borró, ¿no? O sea, ya no les dieron papeles, ya no les dieron la oportunidad y pues se quedaron en el olvido, ¿no? A partir de las denuncias que empezaron en las redes sociales, comenzó este movimiento de Me Too, así como entendido como yo también, ¿no? En el que se utilizaron las plataformas de denuncia para encontrar redes de acoso, ¿no? Y entonces, digo, tal vez todos nos lo imaginábamos en algún punto, ¿no? Era importante en algún punto el pensamiento de decir, sí es cierto, ¿no? Es una industria que acosa a las mujeres, sobre todo, ¿no? Que muchas veces tienen que abusar de ellas con tal de que puedan tener un papel en una película o algo, y que, pues, pero pues nadie hacía nada, ¿no? O nadie se atrevía a en su momento denunciar a personas que eran muy poderosas en la industria. Insisto, si lo hacían, probablemente la repercusión iba a ser, pues, que fueran borrados del mapa, ¿no? Entonces empezó un movimiento y se fue creando algo sumamente grande, al grado de que, pues sí, cayeron productores muy reconocidos de, sobre todo del cine, de Hollywood, de todas estas plataformas de cine que fueron denunciados y al final están siendo enjuiciados, ¿no? Precisamente por haber promovido estas situaciones de acoso o haber dado papeles a cambio de, no lo sé, temas sexuales o de abuso, ¿no? Entonces, sí es algo que fue muy trascendental y evolucionó, no nada más se quedó en Estados Unidos, sino que avanzó a muchos lugares, incluyendo nuestro país, ¿no? Entonces también aquí muchas actrices, actores mismos empezaron a denunciar ese tipo de situaciones, ¿no? Denuncias, diversos actos de corrupción han sido denunciados a través de redes sociales. En muchos casos este tipo de denuncias no habrían tenido un eco en los medios tradicionales, ¿no? Sí, ¿cuántas veces no hemos visto videos ahí grabados escondidas y que solamente se han podido proyectar en las redes sociales, ¿no? Tal vez en una televisora por sus intereses no le convenía, ¿no? Que esa persona fuera denunciada o ese contenido. En cambio, en las redes sociales, pues sí se puede hacer, ¿no? Ya sea desde el anonimato o desde un perfil, sí, que es reconocido, ¿no? Entonces, les digo, imagínense si en la actualidad vemos muchas situaciones ahí de denuncias, ¿no? De impunidad, ¿no? De abuso de autoridad, etcétera, que no sucedía antes cuando no había redes sociales, ¿no? Entonces sí es algo que, pues sí es de reconocer, ¿no? Que ha venido para bien. Insisto, hay veces en las que también podemos caer en el concepto de la extorsión, ¿no? Las denuncias son más hacia un entorno de extorsión, pero bueno, habría que equilibrar esa parte, ¿no? Para que no fuera así. Y finalmente, pues apoyo social, ¿no? Fenómenos como el sismo en su momento, o los sismos más bien, que han sacudido nuestro país en su momento han sido muy importantes las redes sociales para atender el tema, ¿no? O el COVID-19 para sobrellevar mejor la enfermedad, pues fue gracias a las redes sociales, ¿no? Ahí nos mostraban información sobre la vacunación, sobre lo que teníamos que hacer, sobre lo que no teníamos que hacer, etcétera, comunicarnos, ¿no? Entonces, hay muchas, muchas aplicaciones, además, ¿no? De, como les decía, del ocio, el entretenimiento, las cuestiones personales que nos dan las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí espero que ustedes puedan reflexionar un poquito tanto de los beneficios como de las situaciones en contra. Por ahí en la rúbrica viene una sección, ¿no? Que dice ahí aspectos negativos de la red social, los que usted considere, porque pues es un poquito para que ustedes reflexionen, ¿no? Ciertas redes sociales,
pudieran tener ciertas situaciones buenas, malas, al final todas, yo creo, ¿no? Pueden señalarse de esa manera. Pero bueno, muy bien. Pues bueno, antes de terminar por hoy, esta es la última diapositiva. Bueno, más tarde se los voy a compartir en la plataforma por si alguno de ustedes quiere echarle un ojito, junto con el video que estamos grabando en este momento. Ya nada más recordarles, aquí en la plataforma, aquí lo voy a compartir. Uy, le di dejar, espérame. Aquí en la plataforma está ya está la rúbrica, ¿no? Aquí la pueden ustedes observar, está en la sesión anterior. Aquí está la rúbrica para que ustedes la puedan ver. Descárguenla, cumplan con todos los puntos, porque les digo, esos puntos son los que ustedes me van a mencionar en la siguiente sesión. Y bueno, aquí van a encontrar ustedes el punto perdón, el contenido para subir esta investigación como actividad final, ¿no? Bueno, la apertura apenas el sábado pasado, de todos modos si alguien ya la tenía, pues ya la puede subir y cierra el siguiente sábado, ¿no? Para que yo pueda echarles un ojito y ya nada más en la sesión, pues ustedes me puedan exponer esa rúbrica muy, muy rápido, menos de unos 3 4 minutitos para que todos puedan pasar en la hora, ¿sale? Es importante. Entonces, bueno, y ya más tarde, en medio de estos dos, les voy a compartir el video y la presentación, ¿ok? De cualquier manera, la rúbrica está muy sencilla, ya más o menos se las expliqué en la sesión pasada. De cualquier manera, insisto, si hay alguna otra duda, me pueden escribir al correo y con mucho gusto pues los auxilio, ¿sale? Recuerden que tienen que enviar su documento y esa va a ser su calificación complementaria junto con los contenidos que subieron en el video de stop motion, ¿sale? Pues bueno, de mi parte eso sería todo por el día de hoy. Ya no, hasta ahí vamos a abarcar el tema de las redes sociales junto con lo que ustedes puedan llegar a investigar. Si no hay ninguna duda o comentario, lo podemos dejar hasta aquí y de que 8 días nos vemos para la evaluación. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Sí, gracias a ustedes. Nos vemos de que 8 días. Gracias. Gracias. Sí, hasta luego.